Terminan las elecciones federales intermedias en México, en las que 83 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para elegir más de 2.000 cargos públicos. A las 18 horas de la Ciudad de México cerraron los colegios electorales en una jornada marcada por disturbios y denuncias de irregularidades. En los estados de Guerrero y Oaxaca, manifestantes quemaron material electoral. Precisamente en el estado de Oaxaca, un exalcalde fue asesinado en plena jornada. El conteo rápido inició tras el cierre de las urnas. A partir de las 20 horas comenzarán a conocerse los primeros resultados de las elecciones y antes de la medianoche se consolidaría una tendencia definitiva según el Instituto Nacional Electoral. El próximo 10 de junio inicia el cómputo final para determinar quiénes serán los 9 gobernadores, los 500 diputados federales y estatales, así como los dirigentes locales que salieron vencedores en esta contienda electoral. A las 8 de la mañana, hora central de México, abrieron las urnas para las elecciones federales intermedias. Bajo un operativo especial de seguridad, los ciudadanos empezaron a llegar a los colegios electorales para ejercer su derecho al voto en los que son considerados como los comicios más complejos de la historia. Según las autoridades electorales, el 99.95% de las mesas de votación fueron instaladas, por lo que la jornada democrática inició con normalidad. Las casillas no instaladas representan el 0.02% del total y que, en consecuencia, en todos los estados de la República se está celebrando con normalidad la elección. El presidente Enrique Peña Nieto votó en el Distrito Federal junto a su esposa Angélica Rivera y la hija mayor de la primera dama, Sofía Castro. Sobre el mediodía, el mandatario invitó a los mexicanos a participar en las elecciones con tranquilidad. Que deseo realmente sea una jornada tranquila, de fiesta cívica y sobre todo de reafirmación de nuestra vocación democrática. Con el paso de las horas se consolidaron 2 escenarios. Las urnas funcionaban normalmente o por el contrario los centros de votación ardían. ¡Bienvenidos! Precisamente el expresidente Felipe Calderón cumplió su cita con la democracia e instó a los ciudadanos a contrarrestar la violencia haciendo lo mismo. El día que México sea un verdadero país de leyes, eso va a cambiar para bien el rumbo de México. Eso va a implicar que podamos los ciudadanos participar en paz y con plena seguridad en procesos electorales y desde luego que lo hagan las candidatas y los candidatos sin riesgo de su vida, como ocurrió en el caso de estas elecciones en muchas circunstancias. Decenas de funcionarios públicos también votaron en unos comicios en los que 83 millones de personas estaban convocadas a los colegios electorales para elegir 2016 cargos públicos. Sin embargo, según medios locales, la abstención sería la gran ganadora de la jornada. Si la tendencia a no votar prevalece como en los comicios intermedios de 2009, menos de 40 millones de ciudadanos ejercerán su derecho. Este año es la tercera vez en la historia de México en la que el voto de los ciudadanos en el exterior será tomado en cuenta. No obstante, solo podrán sufragar aquellos mexicanos que hayan nacido en los estados de Michoacán, Colima y Baja California Sur para elegir gobernador y en Chiapas para elegir a un diputado migrante. Cobertura total NTN 24 en estas elecciones federales intermedias. Saludamos a esta hora a nuestra enviada especial a Ciudad de México, Joely Ramírez, y a nuestro periodista permanente, Carlos del Valle, quienes están en el Instituto Nacional Electoral. Carlos, Joely, adelante con toda la información. Hola Jesús, buenas tardes, te saludamos con gusto. Como tú bien lo dices, estamos en el Instituto Nacional Electoral donde, bueno, pues es cuestión de minutos que podamos ir conociendo ya resultados. Hay que recordar que ya han cerrado las casillas en el centro y sur de la República Mexicana. Estamos esperando a aquellos estados que tienen un horario distinto por estar más hacia la costa del Pacífico. La diferencia es de 2 horas, así que será cuestión de aproximadamente 1 hora más que empecemos a ver cómo fluyen los resultados que por supuesto son trascendentes para esta jornada electoral. Joely, buenas tardes. Buenas tardes, te saludamos, Jesús. Está con nosotros el analista político José Fernández Santillán, que tiene una visión de esta jornada. Para muchos se esperaba que fuera más violenta, sin menospreciar, por supuesto, sin hacer menos la situación que se vivió en algunos puntos de Oaxaca y Guerrero, pero se esperaba que fuera una jornada más violenta, o por lo menos así se veía venir después de las amenazas de boicot de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la alerta que había dado el INE respecto a los estados amenazados por el crimen organizado. Sin embargo, parece que los números revelan otra situación. ¿Cuál es tu percepción? Mira, todos estamos sorprendidos de que haya fluido
tan bien, tan exitosamente la apertura de casillas. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, señaló en la mañana que se habían podido abrir y estaban funcionando 99.8% de las casillas, incluso en aquellos estados donde se preveía violencia como Oaxaca, Guerrero, están fluyendo las casillas y realmente son menores los incidentes que hemos tenido. Es realmente importante señalar que aquí ha salido a flote el sustrato social democrático de este país. El país no está en llamas, es importante decirlo. Ha salido a flote la vocación pacifista de nuestra sociedad, de nuestra gente, y desde la frontera con Guatemala hasta la frontera con Estados Unidos, la gente está diciendo el voto es el medio a través del cual queremos dirimir nuestras controversias. Entonces, el balance es muy positivo. Es interesante lo que usted dice, maestro, sobre la vocación del pueblo mexicano que ha salido a la luz. ¿Cómo debemos explicar entonces ese fracaso de los grupos sociales que anunciaban que iban a incendiar el país? O no tienen la fuerza que nos dijeron que tienen. No la tienen. O la presencia militar también fue, o la presencia de las fuerzas federales también desalentó la acción. Lo cierto es que, ¿qué explicación damos hoy de que finalmente los mexicanos salieron a votar? Son dos explicaciones. México es el único país en América Latina que desde 1910 tiene elecciones ininterrumpidas, pese a la revolución. Durante incluso la revolución hubo elecciones y no se han interrumpido, son elecciones civiles, han cambiado nuestros gobernantes sin derramamiento de sangre, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de los 32 estados que forman nuestra unidad nacional. Esa es una. La otra, el ejército y las policías solo salieron en labor disuasiva, no represiva, a garantizar la ley, porque en México, aún con todo lo que se ha dicho, se respeta la ley. Y así la gente lo está respaldando. Y estos grupos muy minoritarios, profesores de la CENTE y de la CETEC, nada más fueron palabras y amenazas. Pero a la hora de actuar ya se vio que son un fracaso. Estamos platicando con José Fernández Santillán. Quisiera hacerle una pregunta con miras al futuro. Más allá de hablar de resultados, que todavía no podemos hablar datos específicos por las entidades, sí podemos decir que había una mayoría priista en el Congreso de la República. Los partidos satélite que sumaban votos a la aprobación de las reformas estructurales impulsadas por el presidente Peña Nieto, los estados de la República gobernados por el PRI. Más allá de las tendencias de quién puede tomar, ¿cuál es la importancia para el presidente, para la siguiente etapa de gobierno, el segundo periodo de gobierno de lo que resta del sexenio, de tener una mayoría legislativa? Bueno, en México, desde 1997, el presidente de la República no tiene mayoría legislativa y los cambios que se han hecho son a través de coaliciones con partidos, fundamentalmente Acción Nacional. Cuando el presidente Peña entra al poder, toma el poder, al día siguiente anuncia el Pacto por México con 3 partidos, PRI, PAN y PRD, es decir, la derecha, la izquierda y el centro. Entonces, esa es la primera vez también en nuestra historia que las 3 fuerzas fundamentales se unen para llevar a cabo esta transformación. Ahora bien, estas elecciones a nivel federal son importantes porque vamos a ver si el presidente alcanza con partidos aliados la mayoría simple o tiene que entrar en coalición con los otros partidos, con Acción Nacional o con el PRD. Y de ahí, si no alcanza mayoría con sus aliados naturales, entonces tiene que encontrar una vía de negociación y de formación de un programa para la segunda parte, como se hace en Europa y como se hace en muchos países de América Latina. Es la normalidad de la negociación del compromiso para el futuro, como tú dices, Joely. Más allá de la exitosa realización hoy de la jornada electoral,
Está lejos esto de ser un voto de confianza para el presidente. Así es. El propio sistema de partidos ha sido duramente cuestionado en los últimos meses por la ciudadanía. Pareciera que el sistema político, la clase política está en entredicho por la ciudadanía. Sí. ¿Cree usted que este sea un punto de inflexión en el cual haya que revisar a fondo nuestro sistema de partidos? Así es. Bueno, es un sistema que se ha pluralizado, son 10. Es una pulverización. Yo creo que el mensaje en esta jornada es: les damos un voto de confianza, pero no es un cheque en blanco. Y tienen que llevar a cabo reformas para beneficio de la ciudadanía, del pueblo de México, que necesita empleo, seguridad, lucha efectiva contra la delincuencia organizada, etcétera. También los que fracasaron, a mi manera de ver, son aquellos que andaban pregonando la campaña de los anulistas. Es decir, ve a votar, pero lo pones en blanco como señal de que rechazamos a la clase política. A ver, en México ni todos los ciudadanos son buenos ni todos los partidos son malos. Este tipo de polarizaciones no checan con la naturaleza pluralista democrática de nuestro pueblo. Y también se van a ver, y yo lo anticipo, que los anulistas también fracasaron. Agradecemos a José Fernández Santillán esta participación en NTN24. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a ver este informe especial de NTN24. Oaxaca y Guerrero fueron las regiones del país donde se centró la atención de la jornada electoral. En el estado de Oaxaca, presuntos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quemaron material electoral en al menos 30 puestos de votación en 8 municipios. Al menos 88 personas fueron detenidas por estos hechos. Tenemos conocimiento de algunos pequeños incidentes, sobre todo en Tehuantepec, en el Zócalo de Tehuantepec, donde se extrajeron y se quemaron 2 o 3 casillas. Guerrero, estado que durante los últimos 9 meses ha sido epicentro de una marcada tensión social por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, también fue escenario de disturbios. En Tistla, sur del estado, se vivió algo similar. Familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos boicotearon las elecciones. Los manifestantes quemaron varias casillas electorales y bloquearon calles de la zona. Ante la amenaza de seguridad, la misión de observación electoral de la OEA decidió suspender su labor de supervisión. Incluso se llegó a plantear la anulación del proceso electoral. Sin embargo, el Instituto de Participación Electoral de Guerrero negó la información. No solo la violencia marcó la jornada, también hubo denuncias de presuntas irregularidades. Voceros de los diferentes partidos políticos se culparon de cometer delitos electorales. El Partido Verde estuvo en la mira por presuntamente violar la veda electoral. Según las denuncias, habrían pagado por mensajes en redes sociales. No se trata de una campaña espontánea de personas y ciudadanos en favor del verde. Se trata de una estrategia perfectamente definida para favorecer a un partido. Desde el PRD señalaron al partido oficialista de estar obstaculizando el proceso electoral en Oaxaca. Esta alerta por parte de las autoridades se mantuvo principalmente en los estados de Oaxaca y Guerrero. Oaxaca hay 88 detenidos, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Motivos importantes para anular casillas 124 en Oaxaca, pero también la situación estuvo tensa en algunos puntos específicos, muy focalizados en Guerrero, donde pues se registraron hechos violentos. Eso no quiere decir que las elecciones estén en riesgo en la totalidad del estado. Estamos hablando solamente de estos puntos muy focalizados, Carlos. Sí, son puntos claves, pero sin embargo no pueden pasar tampoco por alto. Tenemos un reporte, por ejemplo, de que vecinos de Tlapa, en Guerrero, justamente, retienen a policías federales en represalia por la detención de 10 maestros que se dio horas antes. No los van a soltar, dicen ellos, hasta en tanto sus compañeros no regresen, pues fueran liberados por la policía. Como tú bien dices, Joely, puntos importantes, puntos claves en los que la violencia ha prevalecido, pero también hay que decirlo, como lo escuchamos hace un momento, son simplemente pequeños focos de atención a lo largo de todo el territorio nacional. Vamos a ver este reporte especial en NTN24 sobre cómo se vive, qué es Guerrero, por qué es tan importante la situación que se lleva a cabo en aquel estado.
Guerrero posee 63.596 kilómetros cuadrados de extensión y más de 3.3 millones de habitantes. Basa su economía en el comercio y el turismo, además de exportaciones de mezcal, coco, mango y ajonjolí. Históricamente sus ciudades han sido turísticas por excelencia. Ixtapa, Zihuatanejo, Taxco y Acapulco, por ejemplo, que fue la casa de veraneo de grandes estrellas de Hollywood en la década de los 50. Elizabeth Taylor y Elvis Presley pasaban allí sus vacaciones. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el Producto Interno Bruto de Guerrero en 2013 representó el 1.5% con respecto al total nacional. El turismo es la actividad económica que más recursos deja al Estado y genera 140.000 empleos. Pero en Guerrero, no todo es color de rosa. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2014 fue el estado con mayor índice de homicidios, 42.69 casos por cada 100.000 habitantes. En materia educativa, en el periodo 2013-2014 tuvo un grado promedio de escolaridad de 7.6% y un índice de analfabetismo del 14.2%. Como la hidra de Lerna, el monstruo mitológico que regeneraba 2 cabezas por cada una que perdía, el narcotráfico ha extendido su alcance y sus rutas por esta región, con agrupaciones criminales que tienen al Estado sumido en una profunda crisis de violencia. Son quienes dan las órdenes y aprovechan la poca presencia institucional involucrada en graves denuncias de corrupción. En la actualidad, Guerreros Unidos, Cartel Independiente de Acapulco, Los Negros, La Mano con Ojos, Los Rojos, La Barredora, Los Ardillos, son algunos de los grupos que siembran el terror en las calles, dedicados no solo al lucrativo negocio de la cocaína, sino también al secuestro, la extorsión, el contrabando y el cobro de cuotas. En septiembre de 2014, un caso marcó un antes y un después en la historia de los derechos humanos en México. En Iguala, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron en circunstancias aún no esclarecidas. 6 muertos y otros 27 resultaron heridos. Guerrero actualmente está bajo el gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez, quien asumió el cargo ante la solicitud de licencia de Ángel Aguirre Rivero, involucrado en el caso de los estudiantes de Iguala. La administración ha sido criticada por problemas de marginación, pobreza, baja competitividad y un aumento desmedido de violencia e inseguridad. El PRD lleva 10 años dirigiendo este estado que tradicionalmente ha pertenecido al Partido Revolucionario Institucional PRI desde 1941 hasta 2005. Este último es el mismo partido del presidente de México, Enrique Peña Nieto, también involucrado en varios escándalos que le han restado credibilidad ante su electorado. Su baja popularidad le están costando la posibilidad a su partido de continuar en la presidencia mexicana. Integramos esta cobertura total de NTN 24 a Beatriz Galindo. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Un poco para ponerlo en perspectiva para nuestro auditorio, el Consejo del Instituto Nacional Electoral es el máximo órgano colegiado de este instituto. Son quienes han organizado esta elección, quienes encabezan todo este esfuerzo, y le agradecemos mucho que esté esta tarde con nosotros, consejera. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Me gustaría empezar por uno de los temas candentes de esta elección. Me gustaría conocer su opinión sobre lo que ha sucedido, por ejemplo, en Guerrero, donde ha habido algunos puntos en los que la violencia se ha focalizado. Si bien sabemos son solo algunos, pareciera que en lugares como Tixla podría haber algún riesgo de que la elección fuera válida. Así es. Efectivamente, en el estado que usted comenta, Guerrero, se han dado algunos brotes, o se dieron algunos brotes de violencia durante el desarrollo de la jornada electoral. Y efectivamente en Tixla hay el riesgo, pero hasta los reportes que tenemos de último momento puede ser que la elección se salve, es decir que los votos que se hayan logrado depositar en las urnas sean contados y formen parte del cómputo distrital. Pero en otros estados también ha habido estos momentos difíciles, pero al cierre de las casillas, que a las 6 de la tarde, por el uso por el horario de centro, el balance puede ser positivo. Y esto dado que el día de ayer todavía estaba la situación un poco difícil, sobre todo en Oaxaca, y incluso los consejeros estuvimos analizando la posibilidad de definir si se llevaba a cabo la elección en 4 distritos, precisamente tratando de evaluar los riesgos que pudiera haber tanto para los ciudadanos que desearan acudir a las urnas como de los propios funcionarios de casilla. Pero finalmente, bueno, las condiciones fueron
positivas para llevar a cabo la elección. Se instalaron estas casillas e incluso en el 99.80% de todas las casillas que se iban a instalar o que se debían instalar en el país, así se hizo. Entonces creo que al final el balance puede ser positivo. El hecho de que la autoridad federal haya desplegado a fuerzas militares, la Marina, Policía Federal, fue un acierto justamente para lograr impulsar y llevar a cabo la elección en esos puntos, por ejemplo, donde estaba en riesgo, ¿o cómo lo percibe usted? Sí, definitivamente. Sabemos que hay o hubo comentarios negativos en cuanto a por qué desplegar todas estas fuerzas armadas en distintos puntos de la República, pero yo creo que eso fue lo que permitió que a final de cuentas se pudieran instalar y llevar a cabo una jornada en relativa tranquilidad. No puedo decir que fue en el 100%, pero sí se logró o se puede, insisto, tener un balance positivo en cuanto a este día. Vivimos semanas y semanas de incertidumbre, de amagos de grupos sociales como la Coordinadora Nacional de Educación, en el sentido de que incendiarían las elecciones, que este sería un domingo negro, y hoy lo que vimos fue algo totalmente distinto. ¿Qué sensación le deja después de tantas semanas de angustia que supongo deben haber vivido al interior del Consejo del Instituto Nacional Electoral un día como hoy? Sí, efectivamente. Todavía la semana pasada, las 11 juntas distritales de Oaxaca, incluso la junta local, habían sido tomadas o nuestro personal estaba fuera de las propias oficinas. Eso obviamente pues mantenía un clima tenso para la propia autoridad electoral, pues tenía que tomarse ciertas decisiones para no poner en riesgo este día de la elección a la población. Pero precisamente por lo que les acabo de comentar en cuanto al porcentaje de casillas que se instalaron y a que de cierta manera la ciudadanía acudió a las urnas, incluso en el estado de Oaxaca, con un ambiente quizá no de total calma, pero se logró acudir a las urnas. Entonces creo que nos debemos de sentir como autoridad organizadora de las elecciones de cierta manera satisfechos porque el panorama estaba más difícil. NTN 24 con los protagonistas de la noticia, la consejera Beatriz Galindo, a quien vamos a aprovechar para comprometer que esté con nosotros más adelante en esta emisión, esta cobertura total en NTN 24. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, consejera. Es cobertura total en NTN 24. Regresamos con ustedes al estudio.